fue becado por el rey en una escuela de artillería y salió de subteniente de la escuela de artillería y tuvo una participación bastante desagradable en Tolón cuando conquistó, retomó con sus cañones. No era genial, tenía mejores cañones que los blancos, parece los monárquicos que ocupaban la ciudad, y la reconquistó Tolón y después hizo una carrera militar sin ninguna importancia por otro lado, a pesar de que se la ha magnificado muchísimo. Pero Bonaparte tenía aspiraciones políticas y consiguió precisamente el apoyo del miembro del directorio más importante, más corrupto, el famoso Barras. Barras, que entre paréntesis era el amante de la futura mujer de Napoleón, de la Josefina de Beauharnais. Barras vio que esto terminaba mal para ellos especialmente, y que necesitaba alguien con el puño firme. ¿Quién más que un soldado? ¿Quién más que un general? Bonaparte había llegado a este grado a los 24 años, creo. En aquel entonces era como durante la resistencia francesa, donde había chicos de 18 años con galones de coronel, solo se había cosido ellos mismos, era muy fácil. Y Napoleón hizo exactamente la misma cosa. Bueno, no era Napoleón todavía, se había convertido de Bonaparte en Bonaparte. Bueno, está bien, pero tenía un pasado un poco desagradable. En efecto, él había sido últimamente comandante en jefe del ejército francés en Egipto. La guerra se había desencadenado entre Francia la declaró, la Francia democrática, la declaró a Austria, hubo una coalición de los países europeos, inclusive Gran Bretaña, que aprovechó la situación que había creado ella, y el gobierno de París envió un ejército a Egipto para tomar las posiciones inglesas del Medio Oriente por atrás. No resultó, pero Egipto fue conquistada por Napoleón, pero los egipcios se sublevaron, los mamelucos. Hubo una guerra bastante dura y se veía que iba a terminar mal. Entonces, ¿qué hizo el general Bonaparte? Se mandó a mudar. Tomó una fragata, una de las pocas que tenía, abandonó su ejército en pleno combate, llegó a Tolón, llegó a París y se escondió, claro. ¿Dónde? En el Palacio Real. Naturalmente con las prostitutas y los traficantes. Se escondió. Pero a través de Josefina, Barras oyó hablar de este general en una situación militar un poco difícil, que podía ser fusilado en cualquier momento por desertor. Consideró Barras que era el hombre adecuado, el hombre que él podía tener en su mano, pero un hombre que por su pasado militar tenía cierta capacidad para poner las cosas en orden. Y efectivamente lo hizo nombrar cónsul, después primer cónsul, y finalmente un buen día Bonaparte se convirtió en Napoleón, tomó el poder mediante ayudas distintas, especialmente de un banquero que se llamaba Mayer. Los reencontraremos siempre, y a través del cual, entre paréntesis, ya emperador, especulaba Napoleón, inclusive contra los intereses franceses en todas las bolsas de Europa. Esto está documentado. Pero Napoleón, en el campo político, que nos interesa más aquí, Napoleón tiene fama de haber acabado con la mal llamada Revolución Francesa. Y no es cierto. Napoleón la consolidó, salvó de ella lo que se podía y debía salvar desde los intereses de la burguesía francesa y del señor Rothschild, que era su asesor. ¿Cómo?
muy sencillo, instituyó, restableció el orden físico. Anuló todas las libertades francesas de las provincias, de los gremios, de la iglesia, todo fue anulado. Un rebaño de individuos considerados legalmente como todos iguales, menos en un punto. Había un sistema electoral, pero este sistema electoral era censatario, es decir, solo tenían derecho de voto los que pagaban determinada cuota de impuesto. Solo pagaban los burgueses, solo votaban los burgueses, y los demás, cero. El capitalismo creció, que ya empezaba a existir antes, creció en una forma espantosa, el proletariado creció, porque los gremios disueltos, disueltos por el gobierno anterior, por la convención, donde podían ir los antiguos artesanos, los antiguos obreros de los talleres, a las fábricas, y el individuo que tenía bastante plata para alquilar un galpón colocaba un cartelito en la puerta: se contrata obreros, y había una cola a la mañana delante de la puerta, y estos obreros volvían a trabajar como lo habían hecho en los talleres, pero no en interés propio, sino en interés del dueño de las herramientas. Era el capitalismo más crudo que empezaba, y no, desgraciadamente no terminó en aquel entonces. Y Napoleón fue quien impuso el sistema a Francia, lo estabilizó. Esto en el orden interior. La democracia igualitaria y libertaria en el campo económico, no en el campo político. Su policía mantenía el orden, como en el famoso Fouché. Y en el campo internacional, bueno, vimos que los gobiernos anteriores, la convención exactamente, había declarado la guerra prácticamente a toda Europa. Los ejércitos franceses recibieron bastante palizas, a pesar de ser buenos combatientes, formados por buenos combatientes, porque la capacidad en el combate proviene de la raza, y la raza no había cambiado en 20 años. Pero la propaganda se las arregló para magnificar su acción, inclusive inventar una batalla, la famosa batalla de Valmy, atacado por el ejército prusiano que había entrado en Francia. Los voluntarios del año 2 de la República los repelieron. No hubo batalla alguna. Hubo 3 canonazos contra un molino de viento que estaba en la lejanía y nada más. Pero sí, había una complicidad del duque de Brunswick, que era el comandante del ejército prusiano, masón de alto nivel, que en lugar de seguir avanzando se retiró con el pretexto de que sus fuerzas habían sido superadas, y no era cierto. Cuando Napoleón reorganizó el ejército muy seriamente, ya no con voluntarios, sino con soldados profesionales, y creó su famoso gran ejército, donde había una parte de tropas francesas, tropas alemanas, tropas de todas las nacionalidades de Europa. Empezó a avanzar y a conquistar Europa, hasta Moscú, donde terminó mal el asunto. Sí, terminó mal, el general invierno. Pero ¿qué dejó entonces esto? Fuera de la pérdida de ciertos territorios de Francia en 1815, cuando terminó la guerra. Dejó en toda Europa las ideas del liberalismo, las ideas igualitarias y las ideas de autonomía de las nacionalidades. La Europa del antiguo régimen era una Europa abierta. Había guerras, sí, guerras de unidades mercenarias de 1000 hombres que se peleaban únicamente durante el verano. Durante el invierno se iba a sus cuarteles y se quedaba inquieto. Una provincia podía cambiar de soberano. La gente no se daba cuenta, sí, únicamente por
el busto del soberano que estaba en la sala principal de la Intendencia Municipal. Nada cambiaba, el mismo idioma, la misma ley, los mismos empleados públicos, absolutamente todo igual. La frontera, salvo en el campo económico, hasta la Revolución Francesa, estaba abierta. Por ejemplo, Alsacia, provincia anexada por Luis XIV, tenía frontera abierta con el Gran Ducado de Baden, Renania, del otro lado del Rin. El Rin nunca fue una separación, fue un vínculo entre las dos orillas. No había ningún problema y la gente iba a vivir del otro lado y viceversa sin ninguna dificultad. Y esto era cierto en toda parte. Inclusive hay cosas que parecerían extrañas. En Perpignan, capital del Rosellón, de la provincia catalana que está del lado francés de los Pirineos y que es parte de Francia desde Luis XIV, en la fortaleza hay una placa de bronce gigantesca escrita en español que conmemora la entrada victoriosa del ejército español en la reconquista de Perpignan. Los habitantes de la ciudad no les importa, ni hoy. Sí, bueno, sí se peleaban allá, no sabemos muy bien por qué, pero ellos seguían siendo catalanes y siguen catalanes hasta cierto punto, hasta hoy. Yo digo hasta cierto punto porque la televisión está destruyendo lo que queda de las tradiciones y de los idiomas de las distintas regiones de Francia, inclusive de la región históricamente francesa, donde se habla hoy en día una mezcla de francés y de inglés que a veces me hace un artículo incomprensible a mí. Pero en las demás provincias, estos idiomas que no se enseñan más, como lo contaba hace un momento, están suplantados cada vez más por ese supuesto francés de la televisión. Una bretona que vivió aquí durante muchos años y que volvió a Francia, después estuvo el año pasado de vacaciones acá, quiso volver a ver a Argentina, un poco sorprendido de lo que encontró, entre paréntesis, y me contaba que el bretón es muy difícil oírlo en Bretaña hoy en día, y el bretón lo hablaba la mitad occidental de Bretaña, solo. Yo estuve allá durante unos meses en el 39 con mi regimiento y a menudo nos topábamos con gente que no entendía cuando les hablábamos, solo hablaba y solo entendía el bretón. Esto era cierto de toda parte. Yo servía en un regimiento de artillería formado en Nîmes, en el Languedoc, y tuve bastantes soldados de alta Provenza que tampoco entendían el francés. Pero esto se está anulando. Es decir, que el igualitarismo empobrecedor está ganando terreno en gran parte por efecto de la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión la hacen desde París. Y desde París tiene más prestigio que los pocos canalitos que puede haber, no sé si los hay siquiera, en las distintas provincias. Sí, no tienen canales, pero tienen un espacio de unas horas por semana. Pero esto, bueno, es cosa secundaria. Las luces de París atraen. Y la democracia individualista se ha impuesto. Vale decir, el rebaño que constituyó Napoleón. Todos iguales, sin vínculos reconocidos entre sí, con los gremios disueltos, con la iglesia manoseada, con el ejército otra vez profesional, que eso está bien, pero otro lado. Y el pueblo tiene derecho a votar cada 4, 5, 6 años, poner una boleta en la urna, sin saber a quién está votando, porque los candidatos son elegidos por los partidos políticos.
Y los partidos políticos son lo peor de la democracia y son la esencia de la democracia. Es decir, una pequeña oligarquía